Que viva Cristo Rey, muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva edición de la subserie Cartas del Diablo a su sobrino, que está dentro de la serie Fuegos que encienden otros fuegos, serie dedicada a la lectura espiritual. Seguimos avanzando en este increíble libro de C.S. Lewis, y nos tiene pues bastante encantados a los que han seguido esta lectura, a los que se han estado conectando o que se han ido desatrasando poco a poco de los videos. Sé que nos ha servido bastante estas líneas y que las podemos aplicar muy bien para nuestra vida diaria, porque es lo que busca esta clase de lectura, que sea muy aplicable, que sea muy como sencilla para que la podamos traducir en obras concretas. Hoy vienen dos cartas muy especiales, también muy de aplicación en nuestra vida. Entonces, pues bienvenidos, empecemos con oración y dejémonos llenar de esta lectura espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María, os amo, ven divina voluntad, a orar en esta oración, a leer en esta lectura, y te ofrecemos, Señor, todas las oraciones y lecturas pasadas, presentes y futuras, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Nos encomendamos a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándale, Señor, que no nos haga daño, como humildemente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. También nos encomendamos a San José, patrono de la Iglesia Universal, y le decimos: San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Que viva Cristo Rey. Bienvenidos pues, y preparémonos a escuchar estas dos cartas en esta noche. Recordemos que nos habla siempre Scrutopo, que es el tío diablo, es el que está ya más elevado pues como en sus como deberes de tentador, demoníacos, por decirlo así. Está como a cargo de un departamento en el infierno, y su sobrino Orugario, que es un demonio joven, un diablo joven, pues es el que se encarga como de tentar a lo que ellos llaman el paciente, que el paciente pues vendríamos a ser cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, para que el que de pronto hoy llegue por primera vez entienda un poquito. Orugario es el sobrino jovencito el cual recibe constantemente cartas de Scrutopo, su tío, que ya está bastante veterano, por llamarlo así, en el tema de la tentación, y que le va guiando qué debe hacer, qué no debe hacer, lo regaña, lo felicita, en fin, de eso se tratan estas cartas. Hoy vamos a leer dos cartas más. Dice así: querido Orugario, evidentemente todo va muy bien. Me alegra especialmente saber que sus dos nuevos amigos ya le han presentado a todo el grupo. Bueno, déjenme que... No, esta carta la vamos a saltar, la carta número 11. La leí y es un poquito enredada, y quiero hacer las cosas bastante sencillas para ustedes. Entonces quiero ir a las cartas como más aplicables, ¿listo? No a las que sean como un poquito difusas. Esta nos hablaba sobre los 4 tipos de risa. Una risa que proviene desde la alegría, que no es para nada dañina. Una risa luego que proviene desde la diversión, que tampoco es dañina, desde que sea una sana diversión. Luego viene una tercera risa que viene del chiste, que esa se podría utilizar más fácil para los fines demoníacos. Y una cuarta que sí es totalmente como del lado del mal, es la risa que proviene de la ligereza, ¿cierto? Como de la relajación espiritual y de estar ya entregado como al tema del pecado. Entonces esas eran como el tema de esta carta. No lo quise tocar porque en verdad es un poco complejo. Aquí se los resumí y se los expliqué lo más que pude, y pues ya con esto lo dejamos allí. Ahora sí pasemos a las cartas de hoy, que será la carta 12 y la carta número 13. Dice así: mi querido Orugario, evidentemente estás haciendo espléndidos progresos.
Mi único temor es que al intentar meter prisa al paciente, le despiertes. Esta frasecita es importante, le despiertes y se dé cuenta de su verdadera situación. A ver, ¿por qué? Porque lo que el demonio quiere es mantenernos dormidos, adormilados, somnolientos, que no caigamos en cuenta de lo que estamos haciendo mal, de lo que no estamos haciendo bien, del bien que hemos dejado de hacer, de que estamos siendo tentados, en fin. Él no quiere eso. Aquí en varias ocasiones va a decir en esta carta que no lo deje despertar, que no se dé cuenta. Bueno, y en varias cartas siempre llama a esto como que no se entere, que no sea consciente de lo que está pasando. Desde que el hombre mantenga así, pues mantendrá totalmente en las manos del demonio, porque eso es lo que busca él, sofocar como la inteligencia, como la razón, que no vea, que no piense, que no se dé cuenta, que no razone, y así es mucho más manejable cualquier persona. Por eso me parece bastante curioso, porque en Hollywood, en nuestras películas, en este séptimo arte, se utiliza mucho como este argumento para muchas producciones. Digamos, una de tantas, Matrix, no sé si la recuerdan, que Matrix, que es como nuestro mundo real, era mentira, era realmente el mundo irreal, y el mundo real era otro, y no se podía permitir que alguien despertara, porque se daría cuenta de la terrible realidad en la que ha vivido, y no es bueno. Entonces me parece importante esa frase, no permitas que despierte. Entonces aquí le está, digamos, felicitando por ciertas cosas, pero también le está diciendo cuidado, no lo vaya a llevar tan rápido, porque puede que despierte. Al demonio no le gusta sencillamente que sea puesto a la carrera. Él se toma su tiempo, y por eso más adelante les voy a hacer como relación y recuerdo de una frase que conocemos mucho, pero que se aplica perfectamente a esta carta. Listo. Entonces dice, cuidado se despierte y se dé cuenta de su verdadera situación. Porque tú y yo, que vemos esa situación tal como es realmente, no debemos olvidar nunca cuán diferente debe parecerle a él, ¿cierto? O sea, que no vea la realidad, que no se dé cuenta. Nosotros sabemos que hemos introducido en su trayectoria un cambio de dirección que le está alejando ya de su órbita alrededor del enemigo, o sea, de Dios. Para los demonios, el diablo, Dios es el enemigo, lógicamente. Entonces, los demonios, el diablo, ha introducido por medio de la tentación una nueva trayectoria, lo ha ido desviando poco a poco de la órbita de Dios, que es lo que busca el demonio, separarnos de él. Pero hay que hacer que él se imagine que todas las decisiones que han producido este cambio de trayectoria son triviales y revocables. O sea, no es nada que alarmarse, son cosas sencillas, es algo que en cualquier momento puedo cambiar, en fin. No se le debe permitir sospechar que ahora está, por lentamente que sea, alejándose del sol en una dirección que le conducirá al frío y a las tinieblas del vacío absoluto. Se está alejando del sol en una dirección que le conducirá al frío, a diferente del sol, que es el calor, que es la luz, que es el fuego. Se va para el frío y a las tinieblas del vacío absoluto. Por más lento que sea, se va alejando, se va alejando. Por este motivo, y esto me pareció fuerte, casi celebro saber que todavía va a misa y comulga. Casi celebro saber que todavía va a misa y comulga. Sé que esto tiene peligros, obviamente tiene peligros para el demonio, alguien que vaya a misa. Pero, dice él mismo, cualquier cosa es buena con tal de que no llegue a darse cuenta de hasta qué punto ha roto con los primeros meses de su vida cristiana. Mientras conserve externamente los hábitos de un cristiano, se le podrá hacer pensar que ha adoptado algunos amigos y diversiones nuevos, pero que su estado espiritual es muy semejante al de 6 semanas antes. Y mientras piense eso, y ojo con esto, no tendremos que luchar con el arrepentimiento explícito por un pecado definido y plenamente reconocido, sino solo con la vaga, aunque incómoda, sensación de que no se ha portado muy bien últimamente. A ver, ¿qué quiere decir como este párrafo? Al demonio no le conviene que el hombre se dé cuenta de que no es el mismo cuando inició, de que ese fuego, de que ese deseo de hacer apostolado, de entregarse por las almas, esa mortificación, ese deseo de la oración, ese ideal de la santidad, de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, en fin, todas estas cosas que al inicio de la conversión todos tenemos, que se llama como ese primer amor, no debe darse cuenta el paciente, o sea, nosotros, de que lo hemos perdido.
porque inmediatamente nos damos cuenta, pues esto ya nos pone en marcha como a querer recuperarlo, o por lo menos nos hace conscientes y no va a ser tan fácil para el demonio, no va a ser tan fácil. Incluso dice acá, porque si mantiene su estado espiritual así como él lo quiere, o sea, como que él piense que no ha pasado mucho, que sigue siendo muy parecido, por no decir casi el mismo, al hombre o a la mujer que empezó los caminos de Dios, esto le sirve al demonio, porque sabemos que se está alejando, o sea, no es el mismo, pero uno piensa que sí, que no pasa nada, que todo está bien. Y entonces así el demonio no tiene que luchar con un arrepentimiento ni por un pecado definido, porque aquí el hombre o aquí el paciente no está pecando, está poco a poco yéndose, entonces no tienen que luchar contra el arrepentimiento de un pecado puntual, como puede ser un aborto, una infidelidad, una fornicación, un adulterio, claro, cosas graves de las cuales el demonio se sirve, pero esto finalmente termina con un arrepentimiento de algo puntual y en fin. En cambio acá, como no hay nada puntual, como ni me doy cuenta, entonces sencillamente solamente deben de luchar, dice él, con una vaga, aunque incómoda, porque sigue siendo incómoda para el demonio, una vaga, aunque incómoda, sensación de que no se ha portado bien últimamente. Como de que, Dios mío, yo como que no soy el mismo, pero como que son por momentos que les llegan, pero luego entonces el demonio hace lo suyo, entonces no mentiras, estoy muy parecido, no pasa nada. Y después como otro momento como de luz, como de que no he hecho las cosas tan bien, pero luego otro momento viene de oscuridad, viene el demonio a tentar y no pasa nada, dejemos eso así. Entonces miren qué interesante esto. Esta difusa incomodidad necesita un manejo cuidadoso. Si se hace demasiado fuerte puede despertarle, claro, cuando ya es demasiado incómodo para él, como pensar, no, yo no estoy haciendo las cosas bien, yo como que realmente no me he portado muy bien y esto empieza y es más fuerte, puede despertarle y echar a perder todo el juego. Ahí me parece todavía mayor relación con el tema de Matrix y otras películas que hacen eso, o sea, que nos tratan como juegos, como si estuvieran ensayando con nosotros, pues algo así el demonio quiere, que no despertemos porque para ellos el juego de la tentación, el juego de condenarnos se les acabaría, porque claro, un cristiano consciente, un católico consciente, pues no se va a dejar sencillamente condenar en absoluto. Por otra parte, si la suprimes, que la incomodidad de sentir que algo no está bien, lo que de pasada el enemigo probablemente no permitirá, o sea, Dios, obviamente Dios no va a permitir porque de esto se puede valer para muchas cosas, que se sienta mal. Perdemos un elemento de la situación que puede conseguirse que no sea favorable. Si se permite que tal sensación subsista, pero que se haga irresistible y florezca en un verdadero arrepentimiento, tiene una invaluable tendencia, aumenta la resistencia del paciente a pensar en el enemigo. O sea, si esta vaga incomodidad de que no está haciendo las cosas muy bien no les lleva a un verdadero arrepentimiento, no les lleva realmente a querer cambiar su vida, lo que va a hacer antes de mejorar es empeorarlo. Y lo que va a hacer es que va a querer rechazar absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Dice acá. Todos los humanos en casi cualquier momento sienten en cierta medida esta reticencia, pero cuando pensar en él supone encararse, intensificándola con una vaga nube de culpabilidad solo a medias consciente, tal resistencia se multiplica por 10. O sea, nadie quiere enfrentarse con la realidad. Si uno está pensando como de, Dios mío, como que no me he portado muy bien, que digamos, y el pensar en Dios hace como que me sienta peor, como que, uy, Dios mío, sí, yo estoy muy mal, eso a uno no le gusta. A uno no le gusta como sentirse señalado, juzgado. Odian cualquier cosa que les recuerde a Dios, al igual que los hombres en dificultades económicas detestan la simple visión de un talonario. Sí, o sea, como aquel que tiene deudas y se las andan recordando, como vea, aquí tiene que pagar, recuerde que usted debe. Es algo así pasa con el ser humano, cuando se siente que está actuando mal, por más leve que sea eso, pues no va a querer como de alguna manera seguir, como, yo no quiero seguir entonces en esta conversación con Dios, si es una oración o algo así, porque me empiezo como a sentir mal, como que estoy actuando mal y no me quiero sentir así. Al hombre no le gusta sentirse así, como que tiene la culpa, como sentirse señalado, no le gusta, lógicamente. En tal estado, tu paciente no solo omitirá sus deberes religiosos, sino que le desagradarán cada vez más. Pensará en ellos de antemano lo menos que crea decentemente posible y se olvidará de ellos una vez cumplidos tan pronto como pueda. Hace unas semanas necesitabas tentarle al irrealismo y a la falta de atención cuando rezaba. Esta fue una de las cartas donde decían que lo alejaran como de
sí, como de la oración, pero no de que no la hiciera, sino como que lo elevara por allá a cosas totalmente irreales y que no le permitiera concentrarse, o sea, que lo distrayeran de la oración. Pero ahora, dice el demonio mismo, te encontrarás con que te recibe con los brazos abiertos, ya no hay que tentarlo, no, te recibe y casi te implora que le desvíes de su propósito y que adormezca su corazón. Querrá que sus oraciones sean irreales, pues nada le producirá tanto terror como el contacto efectivo con el enemigo, o sea, con Dios. Su intención será la de dejar la fiesta en paz. O sea, como lo explico un poquito más claro, el que tiene rabo de paja no se arrime a la candela, ¿sí? Algo así es lo que pasa con esta alma. Como sabe que en el fondo algo no está bien, que no se está actuando de la manera virtuosa como antes, lo que se hace es que se acalla la conciencia. Entonces, no, más bien yo no oro, yo no rezo, yo no voy a esas partes donde me puedo encontrar realmente con Dios. Incluso acá recuerdo muchas palabras y muchas expresiones de amigos, incluso de familiares y muchas otras personas que han pasado por retiro que decían o dicen todavía, porque algunos no van todavía, que no iban a retiro porque les daba miedo cambiar, les daba miedo encontrarse con ellos mismos, con Dios y darse cuenta que estaban mal, que estaban pecando. Muchos me dicen, uy no Gio, yo no voy porque no, yo salgo cambiado, yo no quiero dejar esta vida de pecado, yo vivo muy bueno así, yo no quiero cambiar, porque les da miedo cambiar, o sea, les da miedo enfrentarse a que estoy actuando mal y ahora cuando ya sé qué hago con mi vida. Entonces les es más fácil vivir como en la ignorancia, no enfrentarse a esto y seguir su vida. Esto es lo que pasa en la práctica. O sea, dejar la fiesta en paz. Al irse estableciendo más completamente esta situación, te irás librando paulatinamente del fatigoso trabajo de ofrecer placeres como tentaciones. Al irle separando cada vez más de toda auténtica felicidad, escuchen eso, esa incomodidad y su resistencia a enfrentarse con ella, lo que ya les decía de hablar con Dios, y como la costumbre va siendo al mismo tiempo menos agradables y menos fácilmente renunciables, los placeres de la vanidad, de la excitación y de la ligereza, descubrirás que cualquier cosa o incluso ninguna es suficiente para atraer su atención errante. O sea, ya va entrando el hombre como en un estado bastante fácil de ataque para el enemigo. Ya no se tienen que esforzar en pintarle grandes tentaciones como si fueran placeres lícitos, como al principio, recién converso, que muchas tentaciones, pero nada, uno está fuerte, no. Ahora como ya empieza como a sentirse así, se empieza a alejar de la oración, de ese contacto real con el Señor, entonces aquí hay algo muy peligroso y justamente pues es eso. Y es que vaya entrando como en esa costumbre y entonces ya pues va a ser muy fácil de coger por el demonio, sea por algo muy pecaminoso o por algo sencillo, como dice acá, descubrirás que cualquier cosa o incluso ninguna es suficiente para atraer su atención errante. ¿Por qué? Porque justamente tiene su atención errante, porque no se ha penetrado en sí mismo, porque no ha querido estudiarse, porque no ha querido darse cuenta de lo que pasa. Terrible. Ya no necesitas un buen libro que le guste de verdad para mantenerle alejado de sus oraciones, de su trabajo o de su reposo. Te bastará con una columna de anuncios por palabras en el periódico de ayer. O sea, cada vez más sencillo. Ya no tiene que inventarse pues la lectura de un libro y el demonio no tiene que tentarnos con cosas mayores, sino que ya hasta con un periódico. Le puedes hacer perder el tiempo, no ya en una conversación amena con gente de su agrado, sino incluso hablando con personas que no le interesan lo más mínimo de cuestiones que le abruman, que le aburren. Puedes lograr que no haga absolutamente nada durante periodos prolongados. O sea, de esto se vale el demonio. Acá lo dice claramente. Que no haga nada en periodos prolongados. O sea, ese ocio excesivo. El ocio es bueno en cierta medida. La diversión, el descanso, el tiempo para uno. Claro que sí, de verdad que sí. El Señor también descansaba en Betania, donde sus amigos Marta, María y Lázaro. Pero ya el ocio excesivo se convierte en un grave pecado y en un caldo de cultivo para muchos vicios. Puedes hacerle trasnochar, no yéndose de juerga, o sea, de fiesta, de parranda, sino contemplando un fuego apagado en un cuarto frío. O sea, realmente nada. Y esto lo va a ir debilitando de la misma manera como si se fuera a rumbear, pues a hacer y deshacer. Todas estas actividades sanas y extrovertidas que queremos evitarle pueden impedírsele sin darle nada a cambio, de tal forma que puede acabar diciendo, como dijo al llegar acá abajo uno de mis pacientes. Escuchen esta frase que fue impactantísima. Ahora veo que he dejado pasar la mayor parte de mi vida sin hacer ni lo que debía ni lo que me apetecía.
O sea, eso es lo que busca el demonio, que realmente uno no se concentre, que uno no haga lo que quiere, no, que uno más bien haga lo que otros quieren. Pues, y no hablo en el sentido de hacer lo que quiero como de rebeldía, no, de verdad seguir mi vocación, de seguir lo que el Señor me está pidiendo, de hacer las cosas en las cuales encuentro como ese deleite, no, el demonio no quiere que nos encontremos con esto. Los cristianos describen al enemigo, o sea, a Dios, como aquel sin quien nada es fuerte. Eso es verdad. Y la nada es muy fuerte, lo suficiente como para privarle a un hombre de sus mejores años, y no cometiendo dulces pecados, como le encantaría al demonio también, sino en una mortecina vacilación de la mente, sobre no sabe que ni... Qué pena, a ver. En una mortecina vacilación de la mente sobre no sabe qué ni por qué. ¿Qué ni por qué? O sea, mortecina, vacilación, o sea, una cosa como inerte, como que no avanza, como que ustedes no conocen las personas que son como estáticas, como que no se mueven, como que no dan pasos en su vida, como que no avanzan, no progresan. Es una cosa como una mortecina vacilación, o sea, terrible. Entonces miren que no es con dulces pecados y con cosas escandalosas, no, sino que poco a poco, ya no sabe ni qué, ni por qué, ni nada, o sea, ya empezamos a perder todo esto. En la satisfacción de curiosidades tan débiles que el hombre es solo medio consciente de ellas, en tamborilear con los dedos y pegar taconazos, en silbar melodías que no le gustan o en el largo y oscuro laberinto de unos ensueños que ni siquiera tienen lujuria o ambición para darle sabor, pero que una vez iniciados por una asociación de ideas puramente casual, no puede evitarse, pues la criatura está demasiado débil y aturdida como para librarse de ellos. O sea, aquí ya no hacen falta grandes estrategias de tentación, sino que sencillamente, como estamos en ese embotamiento, como no queremos enfrentarnos con el verdadero Dios, no queremos ver el mal que tenemos en nuestra fe, en nuestra alma, entonces pues somos mucho más fáciles y presa más sencilla para el demonio. Dirás que son pecadillos y sin duda, como todos los tentadores jóvenes, estás deseando poder dar cuenta de maldades espectaculares, le dice el tío diablo a su sobrino. Claro, eres joven, quieres de pronto aquí pues enorgullecerte de un grave pecado de tu paciente, no es así. Pero recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es en qué medida apartas al hombre del enemigo, en qué medida. No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. Escuchen esto otra vez. No importa lo leves que puedan ser sus faltas, no importa, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. Aquí irremediablemente pensamos en pecados veniales. Pero es que no tengo que confesarlos, pero es que no estoy en pecado mortal. No lo estás, pero se va sumando. Y son ya demasiados pecadillos, como dice acá, demasiados pecados veniales que luego nos van alejando, igual forma de la mansión de nuestro Señor Jesucristo, de la tierra, donde Él quiere que nosotros habitemos. Entonces me parece muy fuerte porque también dice acá este ejemplo. El asesinato no es mejor que la baraja, ¿cierto? O sea, que el juego. Si la baraja es suficiente para lograr este fin. O sea, no importa de qué se valga el demonio, puede ser lo más sencillo. No sea un pecado escandaloso, nada, pero de esto se vale, tristemente, para condenarnos. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es gradual. La suave ladera, blanda bajo el pie, sin gritos bruscos, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones. Tu cariñoso tío Scrutopo. Ojo con lo que dijo acá. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual. Entonces acá viene la frase que les decía ahorita. La pueden copiar en latín o en español. En latín es nemo repenti fit pessimus. Nemo repenti fit pessimus, que se traduce nadie se hace malo de repente. Esto es verdad, el demonio todo lo va haciendo gradual, no es que hoy soy la Madre Teresa de Calcuta y mañana soy una prostituta, no, para nada, el demonio no carga afanes, como les dije, él va suave, va por esa alma y va suave, tenemos que despertar de esto tan terrible. Como debías saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente, qué pena, aquí ya me estaba yendo, era sin empezar todavía la lectura de la siguiente carta, no. Entonces, recuerden que nadie se hace malo de repente y que el demonio va paso a paso, poco a poco, y que así es que se va ganando las almas. Ahora entramos ya a la carta número 13, ya la última de hoy. Mi querido Orugario, nuevamente, ¿no? Esos nombres.
Me parece que necesitas demasiadas páginas para contar una historia muy simple. O sea, en la pasada lo estaba felicitando, ¿recuerdan? Empezó como adulándolo por los progresos que llevaba como en la tentación de este paciente. Y acá miren lo que pasa en esta carta, me pareció increíble. Me parece que necesitas demasiadas páginas para contar una historia muy simple. En resumidas cuentas, que has dejado que ese hombre que se te escurra entre los dedos de la mano. La situación es muy grave y realmente no veo motivo alguno por el que debería tratar de protegerte de las consecuencias de tu ineficiencia. O sea, algo pasó, ya vamos a darnos cuenta que fue, pero se le está criticando porque dejó escapar a la persona de las manos, ¿cierto? Como en el tema de la tentación, del pecado, ya vamos a ver. Un arrepentimiento y una renovación de lo que el otro llama gracia de la magnitud que tú mismo describes supone una derrota de primer orden, ¿sí? O sea, cuidado porque dice, un arrepentimiento y una renovación de la gracia supone una derrota de primer orden. Un arrepentimiento y una renovación de la gracia. O sea, estar en gracia, estar confesaditos, arrepentidos, es una pérdida de primer orden, derrota. Ojo con esto. Equivale a una segunda conversión y probablemente más profunda que la primera. Por eso está tan disgustado Scrutopo. Porque sea lo que sea que haya pasado, Orugario está permitiendo, o dejó ya más bien, que este paciente empezara como con el arrepentimiento y se empezara a acercar entonces a una segunda conversión. Que la segunda conversión, bien lo dice aquí Scrutopo, este diablo puede ser mucho más fuerte y más profunda que la primera. Que siempre la primera es como muy inestable, en cambio ya la segunda es mucho más profunda, mucho más como más firme. Como debieras saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo de regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente. O sea, el demonio quería tentar, pero hubo como una nube que no lo dejaba, una nube asfixiante que te impidió atacar. Esa nube es Dios cuando nos está hablando, cuando se está dejando notar, cuando nosotros nos estamos acercando a Él. Y en este caso fue en un viaje de regreso a algún lado donde no se pudo acercar este demonio. Algunos humanos están permanentemente envueltos en ella y nos resultan, por tanto, totalmente inaccesibles. O sea, los que están siempre en gracia de Dios. Los que están siempre en gracia de Dios no tiene forma de que el demonio haga nada. Podrá tentarlos y molestarlos, seguro que sí, pero nada les entrará, porque están siempre en la presencia de Dios, en gracia de Él. Veamos pues qué más fue lo que pasó. Y ahora veamos tus errores. En primer lugar, según tú mismo dices, permitiste que tu paciente leyera un libro del que realmente disfrutaba. ¿Esto qué tiene de raro? No para que hiciese comentarios ingeniosos a costa de él ante sus nuevos amigos, sino meramente porque disfrutaba de ese libro. Bueno, pero aquí ¿cuál fue el error de Orugario? Pensará uno. En segundo lugar, le permitiste andar hasta el viejo molino y tomar allí el té. Un paseo por un campo que realmente le gusta y encima a solas, que fue durante el tiempo donde no se le pudo acercar porque estaba la nube como asfixiante para el demonio. O sea, ahí estaba la presencia de Dios en ese paseo a solas. En otras palabras, le permitiste dos auténticos placeres positivos. Y aquí quiero hacer hincapié. Al demonio le arde, le choca terriblemente que podamos ser felices, disfrutar cosas lícitamente, que sean buenas, que sean inocentes, que no tengan maldad. Le choca que disfrutemos algo solamente por ser ese algo. Y aquí más adelante va a dar ejemplos y esto me impactó, de verdad. ¿Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que entrañaba esto? Lo característico de las penas y de los placeres es que son inequívocamente reales y en consecuencia mientras duran le proporcionan al hombre un patrón de la realidad. Claro, como este fue un placer real, no fue un placer de esos mentirosos que normalmente el demonio nos pone y nos tienta, placeres momentáneos, no, este es un placer real. Caminar por un campo lo quería hacer, tomarse un té a solas, leer un libro que le gustaba, son verdaderos placeres de la vida, inocentes, sencillos. Ahora, así, si tratases de condenar a tu hombre por el método romántico, o sea, haciendo que se autocompadezca de penas imaginarias, tratarías de protegerle a cualquier precio de cualquier dolor real, porque naturalmente 5 minutos de auténtico dolor de muelas revelarían la tontería que eran sus sufrimientos románticos y desenmascararían toda tu estratagema. O sea,
Al demonio no le conviene que el hombre tenga placeres reales, ni tampoco que experimente muchos dolores reales, no, sino que piense que ya es algo terrible y es algo meramente romántico, poético, por allá. O sea, no son verdaderos dolores. Sufrimos por bobadas, por cosas mínimas, pero cuando llega el verdadero dolor, entonces nos damos cuenta que lo otro era una bobada. Entonces por eso al demonio tampoco le conviene esto, según este escrito, y pues uno va como a la vida real y se da cuenta de que esto tiene mucha similitud con lo que pasa con las almas. Pero estabas intentando hacer que tu paciente se condenase por el mundo, esto es, haciéndole aceptar como placeres la vanidad, el ajetreo, la ironía y el tedio costoso. Entonces, claro, ¿cómo puedes no haberte dado cuenta de que un placer real era lo último que debías permitirle? Todavía hago hincapié en esto. ¿Por qué le choca tanto al demonio un placer real, un placer inocente y sencillo? ¿No previste que por contraste acabaría con todos los oropeles que tan trabajosamente le has estado enseñando a apreciar? ¿Qué es un oropel? Un falso oro, ¿cierto? O sea, no es realmente oro. Entonces acabará con esos oropeles, o sea, como con aquello que no es verdaderamente un placer, porque ya encontró un placer verdadero en esto que hizo. Y que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos. ¿No te diste cuenta que le arrancaría la especie de costra que ha ido formando sobre su sensibilidad y le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose a sí mismo? Claro, un momento a solas y más aún porque estaba allí la presencia de Dios, es un momento perfecto para pensar en uno mismo, para replantearse muchas cosas, para despertar, que es lo que el demonio no le conviene, que despertemos. Es un buen momento para meditar, para reflexionar. Entonces, claro, en ese momento Dios habla, Dios muestra. Esos momentos a solas con Dios es lo que equivale en la palabra de Dios cuando dice: entra a tu cuarto y cierra la puerta y habla en lo escondido a tu Padre, que tu Padre que ve en lo escondido te premiará, te escuchará. Entonces digamos que aquí es lo que estaba pasando. Este hombre, este paciente estaba como recobrándose a sí mismo, estaba regresando a su hogar. Como un paso previo para separarle del enemigo, o sea de Dios, querías apartarle de sí mismo y habías hecho algunos progresos en esa dirección. Ahora todo está perdido. ¿Qué busca el demonio? Que nos apartemos de nosotros mismos, que nos apartemos de nuestra individualidad, de nuestra personalidad, que seamos totalmente diferentes, que usemos máscaras todo el tiempo. Eso es lo que busca el demonio. Sé naturalmente que el enemigo también quiere apartarse de sí mismos a los hombres, apartar de sí mismos a los hombres, pero en otro sentido. Miren qué bonito esto. Recuerda siempre que a él le gustan realmente esos gusanillos, o sea que a Dios nosotros le gustamos, o sea que nos ama. Nos dicen gusanos los demonios, ¿no? Y que da un absurdo valor a la individualidad de cada uno de ellos, un absurdo valor. Cuando él habla de que pierdan su yo, se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad. Es lo que nos pide Dios, sí, que renunciemos a nosotros mismos en cuanto a la voluntad. Una vez hecho esto, miren lo que es Dios, Él les devuelve realmente toda su personalidad y pretende, y dice aquí el demonio, me temo que sinceramente, que cuando sean completamente suyos, o sea de Dios, serán más ellos mismos que nunca. Y esto es verdad. Nunca uno se conoce tanto a sí mismo ni está como tan en el dominio propio como cuando está cerca de Dios y conoce a Dios. Es por eso que San Francisco así decía todas las noches: Señor, que me conozca y te conozca. Son dos cosas totalmente fuertes en nuestra conversión: conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. Conocer a Dios, lógicamente, lo que Él nos ha revelado. Por tanto, mientras que le encanta ver que sacrifican su voluntad, hace sus deseos más inocentes, detesta ver que se alejen de su propio carácter por cualquier otra razón. Y nosotros debemos inducirles siempre a que hagan eso, o sea, a que se alejen. Los gustos y las inclinaciones más profundas de un hombre constituyen la materia prima, el punto de partida que el enemigo, o sea, Dios, le ha proporcionado. O sea, a Dios le interesa que seamos nosotros mismos, porque de ahí es que parte Él, de nuestras situaciones, de nuestras pequeñeces, de nuestras capacidades y dones, de lo que somos, de lo que sabemos hacer. Dios parte de allí. Entonces por eso esto dice aquí el diablo que lo tenemos que evitar a toda costa, se lo dice a su sobrino. Alejar al hombre de ese punto de partida es siempre pues un tanto a nuestro favor, o sea, del conocimiento propio. Incluso en cuestiones indiferentes, siempre es conveniente sustituir los gustos y las aversiones auténticas de un humano por los patrones mundanos o la convención o la moda. O sea,
que no sea él mismo, sino que se deje contaminar por todo lo que hay afuera y que él vaya cambiando con esto y crea que realmente eso es él cuando no es él, cuando se está dejando de descubrir a sí mismo. Y dice aquí Scrutopo, con lo fuerte que es, dice: yo llevaría esto muy lejos, haría una norma, erradicar de mi paciente cualquier gusto personal intenso que no constituya realmente un pecado, ¿ah? Incluso si es algo tan completamente trivial como la afición a coleccionar sellos o a beber batidos de cacao. Esto me pareció impactante. O sea, él dice: estas cosas te lo aseguro que de virtudes no tienen nada. Pues tomar, en palabras nuestras, un frappé, tomarse una malteada, tomarse un capuchino, tomarse un granizado de lo que sea, no tiene nada de virtuoso, ni coleccionar cosas, o sea, nada de virtuoso. Pero hay en ellas una especie de inocencia, de humildad, de olvido de uno mismo que me hacen desconfiar de ellas. Entonces el demonio no le gusta que seamos nosotros mismos, sino que siempre estemos aparentando con máscaras, porque él es el padre de la mentira, el padre de la falsa apariencia. El hombre que verdadera y desinteresadamente disfruta de algo por ello mismo y sin importarle un comino lo que digan los demás, está protegido por eso mismo contra algunos de nuestros métodos de ataque más sutiles. Debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone la gente, la comida o los libros que le gustan de verdad y que los sustituya por la mejor gente, por la comida adecuada o los libros importantes. Conocí a un humano que se vio defendido de fuertes tentaciones, de ambición social por una afición más fuerte todavía, que eran los callos de cebolla, o sea, una ridiculez, pero terminó defendiéndose de fuertes tentaciones por sencillamente como enfocarse en otras cosas lícitas, sencillas, sin pecado. Falta considerar de qué forma podemos resarcirnos de este desastre, dice él. Lo mejor es impedir que haga cualquier cosa, y con esto voy terminando, y también me parece muy impactante, dice: mientras no lo ponga en práctica, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento. Listo, Dios ya impidió que nos tentaran, digamos, en un momento de mucha oración, de estar con Él a solas. Vamos ahí como con ese deseo, como que nos sentimos arrepentidos. Pero dice él: deja que el animalillo se revuelque en su arrepentimiento, déjale. Si tiene alguna inclinación en ese sentido, que escriba incluso un libro sobre el arrepentimiento, lo que quiera. Suele ser una manera excelente de esterilizar las semillas que Dios, o sea, el enemigo para ellos, planta en el alma humana. Déjale hacer lo que sea, menos actuar. Eso me impactó de sobremanera. O sea, podemos sentir mucho arrepentimiento, pero si no actuamos, no hacemos nada. Ninguna cantidad, por grande que sea, de piedad en su imaginación, y en sus afectos, nos perjudicará si logramos mantenerla fuera de su voluntad. O sea, por más que tú quieras orar, por más que quieras hacerlo, que tengas una piedad impresionante en el corazón, en la mente, si no lo haces, está perfecto para el demonio. O sea, él no quiere que actuemos, que esté fuera de nuestra voluntad todos estos buenos deseos. Como dijo uno de los humanos: los hábitos activos se refuerzan por la repetición, pero los pasivos se debilitan. Ojo pues, cuanto más a menudo sientas sin actuar, menos capaz será de llegar a actuar alguna vez. O sea, entre menos yo me propongan hacer las cosas que debo hacer y que por un momento pensé que debía hacerlas, sino que las pospongo y no las hago, siempre va a ser más difícil hacerlas. Y a la larga menos capaz será de sentir. Tu cariñoso tío Scrutopo. Nos dimos cuenta entonces como en una carta lo felicita y en otra está a punto de despedirlo o quién sabe de castigarlo de qué manera, porque se le está escapando de las manos, está despertando, aunque digamos que dice él, si nos lleva esto a la actuación, digamos que listo. Fue como una campanada, fue un aviso, pero no pasa nada, porque no llevó el arrepentimiento que ganó en ese tramo, que estuvo solo y que Dios lo estaba acompañando, nunca lo llevó a la práctica. Y eso nos pasa mucho. Uno en el día a veces tiene como momentos de gracia, de luz, como de, tengo que pedir perdón a ella, tengo que hacer esto, tengo que rezar ya el rosario, y empieza uno como, no, ya lo hago, y lo empieza a posponer, nunca lo haces. Y cuando termina el día, finalmente el demonio dice, uy, me asusté porque permitimos que le llegara como ese campanazo tan claro, pero no lo hizo. Y si no llevamos esto a la práctica, no hacemos absolutamente nada. Amén. Que viva Cristo Rey. Bueno, pues espero que nos siga gustando estas cartas del diablo a su sobrino, una obra maestra de C.S. Lewis para nosotros. Qué alegría poder compartir con todos ustedes esto cada 8 días. Espero les esté gustando. Me gustaría dejar algún comentario. Ya esta es la 6ª edición, si no estoy mal. Y bueno, aquí seguimos avanzando. Ya pasamos la mitad del libro, así que prontamente, en unos cuantos sábados, estaremos terminando este libro para empezar con otro.
Así que Dios los bendiga, que descansen, que la Virgen María los acompañe y entonces los vemos dentro de 8 días y mañana, que es domingo, nos vemos a las 3 de la mañana en el Clamor de la Misericordia y en la noche en la serie del Santo Rosario, que está también dentro de la serie de Tu Mano María. Que la Virgen María los acompañe y que Dios los bendiga a todos.